Hola, ¿qué tal? Saludos acá desde el canal de Estudios Bíblicos. Saludamos a cada uno de ustedes. Nos sentimos contentos de que sean parte del canal de Estudios Bíblicos. Les habla Daniel. En esta hora vamos a estudiar un tema muy interesante e importante para cada uno de nosotros. El cristiano debe de seguir el ejemplo de Jesús. Pero antes de seguir adelante, vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre por siempre. Señor, que al abrir tu palabra la oramos con respeto y reverencia, sabiendo que aquí es donde se encuentra tu voluntad, tus palabras santas. Señor, pedimos una oración por todos los que están escuchando y los que van a escuchar este mensaje. Que tú les abras el entendimiento para que conozcan cuál es tu voluntad y también que puedan conocer a Jesús y aceptarlo como su Salvador personal. Y saber y entender que Jesús es el único que puede salvar al ser humano y el único que puede limpiar nuestros pecados, perdonarnos y así mismo también poder llevarnos al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de San Lucas, en el capítulo 4, versículo 16. Como ya les dije, vamos a estudiar, el cristiano debe seguir el ejemplo de Jesús. San Lucas capítulo 4 y versículo 16. Dice la palabra del Señor: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vamos a leer desde el versículo 14, para así poder entender realmente a qué personas se refiere esto que estamos leyendo. Yo sé, y muchos de ustedes han de saber que se refiere al Señor Jesucristo, pero vamos a ver desde el versículo 14 al 16. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Versículo 15. Y enseñaba en las sinagogas, o sea, en las iglesias de ellos, y era glorificado por todos. Ahora sí, el versículo 16, que es el versículo que estamos leyendo en esta hora y al que le debemos de poner atención. Vino a Nazaret, donde se habría criado. ¿Dónde se crió el Señor Jesucristo? En Nazaret. Y en el día de reposo. O sea, en mi Biblia que dice aquí equivale a sábado. Cuando dice día de reposo, equivale a sábado. Dice, y en el sábado entró en la sinagoga, en la iglesia, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. ¿Quién es pues nuestro ejemplo? ¿Quién es el ejemplo para el cristiano? ¿Quién es el ejemplo para el ser humano, como nosotros? El Señor Jesucristo. Vamos a ir a 1 de Pedro capítulo 2. Libro de 1 de Pedro, en el capítulo 2, y vamos a ver el versículo 21. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. Dice el versículo 21: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La Biblia es muy clara. Aquí nos dice que el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo, y es para que sigamos sus pisadas, para que busquemos a Dios, tengamos la ansiedad de buscar a Dios, porque Él cada mañana se levantaba como a las 6 de la mañana, dice que antes de salir el sol, para orar y buscar a su Padre Celestial. Eso también nosotros debemos de hacer. O sea, nosotros debemos de andar en los caminos de Dios, así como lo hizo Jesús. Jesús debe ser nuestro ejemplo a seguir. O sea, yo quiero ser como Jesús. Me imagino que ustedes también quieren ser como Él. Y por eso siempre le debemos decir: Señor Jesús, sálvame y ayúdame a ser como tú. Que tú seas siempre mi ejemplo. Y vamos a ver aquí adelante en Primera de Juan, capítulo 2. Libro de Primera de Juan. Vamos a ver, por favor, en el capítulo 2
en la epístola de Juan, primera de Juan, capítulo 2, y vamos a ver, a leer el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 6. Dice el Señor: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nuevamente, seguir el ejemplo de Jesús, seguir las pisadas de Jesús. Aquí el apóstol Juan, el discípulo del amor. El que dice, versículo 6, el que dice que permanece en Él. Si tú dices que andas en Jesús, debes de andar como Él anduvo. Si yo digo que permanezco en Jesús, que Jesús es mi Señor, es mi Salvador, es mi Dios, debo andar como Él anduvo. O sea, dar un buen testimonio, vivir como Jesús. Y también vamos a leer aquí mismo en el capítulo 2 de Primera de Juan, pero vamos a leer el versículo 3. Dice el versículo 3: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Cuando nosotros decimos que conocemos al Señor Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, es nuestro Señor, que yo ando siempre con Él, que soy un hombre consagrado al Señor Jesús. Dice aquí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si tú dices que amas a Jesús, pero no guardas sus mandamientos, entonces la palabra de Dios es, pero muy clara. El versículo 4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Eres un cristiano mentiroso, eres un hombre mentiroso. Dice, y la verdad no está en él, la verdad de Dios no está en ti. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, dice el versículo 5, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Y nuevamente el versículo 6 que habíamos leído hace rato, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ahora vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Evangelio de San Juan, ahí en el capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 15. San Juan, capítulo 14 y versículo 15. Dice el Señor, o sea, hablando de la promesa del Espíritu Santo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros amamos a Jesús, ¿qué vamos a hacer? A guardar sus mandamientos. Vamos a andar como Él anduvo. Y luego dice, después de que nosotros guardemos los mandamientos de Dios, entonces va a venir la promesa del Espíritu Santo. Dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, dice el versículo 16, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Para nosotros tener el Espíritu Santo, tenemos que amar a Jesús y guardar sus mandamientos. Si nosotros no guardamos sus mandamientos, tampoco vamos a amar a Jesús y tampoco nos va a dar el Espíritu Santo. Porque aquí el Señor está diciendo muy claro, dice, y yo, o sea, dice en el 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego dice el 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Si no guardamos los mandamientos de Dios, si no andamos como Jesús, Él no va a rogar al Padre para que nos dé otro consolador, para que nos dé el Espíritu Santo. Dice, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. ¿Cómo se le llama el Espíritu Santo? El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El cristiano debe seguir el ejemplo de Jesús. Jesús guardó los mandamientos de Dios, los mandamientos de su Padre, y quiere que sus hijos, nosotros los cristianos, seguidores de Él, y los que lo van a seguir, los que van a creer en Él, que guardemos sus mandamientos y que sigamos siempre las pisadas de Jesús, seguir siempre el ejemplo de Jesús. Que Dios bendiga su palabra y que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y gracias por ser parte de este canal y estar siguiendo este canal de estudios bíblicos. Esperamos que aprendan mucho de la palabra de Dios y aprendan a seguir el camino que los lleva a la salvación, de creer en el Señor Jesús como nuestro único Salvador. Que Dios me los bendiga siempre, bendiga sus hogares, bendiga sus familias, sus trabajos, su salud y todo lo que ustedes emprendan. Pero recordemos a seguir siempre el ejemplo de Jesús.
Hasta luego y los esperamos en el próximo estudio.